A ver, seguimos con problemas de equivalente de Thevenin. A ver, en este circuito nos dicen usen la ecuación de nodo para encontrar el equivalente de Thevenin para el circuito vista por el resistor de 6K, es decir, de aquí a la derecha. Y luego encuentre IL y la potencia absorbida por el resistor de 6K. Bueno, aquí es muy sencillo, ¿no? Tienen dos nodos, definen B1, B2 y dejan IL como una tercera variable. Hacen la ecuación de nodo B1, la de B2 va a quedar en función de IL. Y al final obtienen dos ecuaciones en función de B1, B2 y donde dejan la variable independiente en función de IL. Quedaría aquí 6 menos IL y menos 12. Cuando resuelven esto matricialmente, B1 y B2 va a quedar en función de IL. Luego, entonces, como aquí la resistencia de 6K es B1, trabajan con B1 menos 6IL más 60. Y por tanto, el voltaje de Thevenin visto a la derecha de la resistencia de 6K va a ser 60 y la resistencia de Thevenin 6K. Y por último, tienen una relación que dice que B1 también es 6K por IL y comparan entonces con 6, con esta ecuación. Es decir, 6IL tiene que ser igual a esto y despejan IL. IL les da entonces 5000 amperes. Y la potencia en la resistencia de 6K va a ser IL cuadrado por 6K, 0,15 vatios. Aquí nos dicen encuentra el equivalente de Thevenin visto en AB. Para el circuito encuentre la resistencia de Thevenin primero y luego identifique el supernodo apropiado y use análisis nodal para encontrar el voltaje de circuito abierto entre A y B. Bueno, la resistencia de Thevenin es muy sencilla. Esto lo llevan a corto y les queda esto lo abren, les queda esta configuración que es muy sencilla. Aquí tienen 10 en paralelo con 15, que es 6, 6 en paralelo con 3, que es 2. Luego tienen 8 en paralelo con 24, que es 6, y al final la resistencia entre A y B es 8K. Luego para el supernodo, para hallar el voltaje a circuito abierto, hacemos un supernodo en la fuente de voltaje flotante de 30 voltios, que está entre este punto y este punto. Y para ello entonces definimos aquí dos voltajes, B1 y B2. Definimos aquí un tercer voltaje B, que sería este voltaje de nodo. Y trabajamos con esos tres voltajes que van a ser las variables independientes. Trabajan aquí en el nodo, en la ecuación del nodo B. Luego hacen la ecuación del supernodo, que sería este nodo, que está formado por estos dos nodos, por eso le llaman supernodo. Recuerda que tienen que tomar en cuenta las corrientes que entran a este nodo y las que entran en el nodo B2. Por ejemplo, aquí tendrían B1 entre 15 más B1 menos B entre 6. Y luego de este lado tendrían B2 entre 10 más B2 menos B entre 3. Y eso es igual a 0. Y al final, bueno, luego la tercera ecuación, aquí tienen dos ecuaciones que quedan en función de B1, B2 y B. Y necesitan una tercera ecuación que es la ecuación de restricción del supernodo, que dice que B1 menos B2 es 30 voltios. Tienen la tercera ecuación y ya les queda un sistema de 3×3. Lo resuelven y al hallar directamente B, ese es el voltaje de Thevenin porque B es el voltaje a circuito abierto visto entre A y B. Si está circuito abierto, B se refleja aquí, sería el voltaje de circuito abierto de Thevenin. Aquí nos dicen encuentra el equivalente de Thevenin del circuito encerrado en la caja punteada, luego calcule IL y la potencia absorbida por el resistor de 2K. Bueno, aquí definimos B2. Esto lo podemos simplificar un poco aquí, porque definimos B1, aquí definimos B2.
Pero si definen B1 aquí, este punto también está definido como 30 más B1. Dejan IL para que aparezcan las ecuaciones. Luego definimos aquí la corriente I. Esto lo pasamos, que está en serie, lo pasamos a paralelo. La resistencia es 18, esto sería 18 entre 8, 1. Luego tenemos 9 en paralelo con 18, quedaría 6, quedaría la corriente de 1, quedaría B2. Luego aquí tendríamos la corriente I. Fíjense que esta corriente I que entra aquí se divide y sale aquí, así que I entre este punto y este punto aparece una corriente I. Y luego tendríamos B1 e IL. Luego tendríamos la ecuación de nodo de B1, la ecuación de nodo de B2. Y tendríamos una tercera ecuación que dice que I tiene que ser igual a... de esta saldría de aquí. I tiene que ser igual a B2 menos... I tiene que ser igual a la corriente que pasa por el resistor de 66, por tanto tiene que ser igual a B2 menos este voltaje que es B1 más 30 entre 66. Y ahí tienen una tercera ecuación. Y como tienen 4 incógnitas, porque van a tener ahora B1, B2, I e IL, la cuarta ecuación dice que IL queda definida por este resistor y B1. Es decir, IL tiene que ser B1 entre 2. Y aquí tienen la cuarta ecuación y le queda un sistema de ecuaciones de 4×4 que pueden resolver sin problema usando una aplicación. Resuelven y le da B1, B2, I e IL. Luego, para el voltaje a circuito abierto, ¿qué tienen que hacer? Esto es como aparece IL aquí, lo hicimos a circuito cerrado. Entonces a circuito abierto IL sería 0. Entonces hay que eliminar en la matriz, habría que eliminar la cuarta ecuación y nos quedaría una matriz de 3×3. Se elimina esta cuarta ecuación y la cuarta fila. Y nos queda la matriz de 3×3 y resuelven para B1. B1 sería directamente el voltaje de circuito abierto. Entonces resuelven para B1 y le da 52, así que el voltaje de Thevenin es 52. Entonces van a tener aquí, para la resistencia de Thevenin, van a tener acá entonces a la derecha, vista por este resistor, va a ser la resistencia de Thevenin 52, la corriente IL y el resistor de 2. Y bueno, B1 tiene que ser igual a la que esto más la que de aquí, es decir, 52 menos IL R de Thevenin. Y de aquí despejan R de Thevenin y le da 24K. Y L ya lo habíamos calculado aquí, que sería 2000 amperes. En este nos dicen encuentra el equivalente de Norton del circuito entre A y B. Bueno, aquí lo vamos a hacer directamente poniendo una voltaje de prueba y una corriente de prueba, IS, entre A y B. Bueno, aquí esta corriente IS tiene que ser IX. Definimos aquí el voltaje B. Hacemos la ecuación del nodo B. Y tenemos una restricción que dice que IS también se puede hallar por la caída en el resistor de 200, es decir, BS menos B entre 200. Tenemos otra ecuación. Con esas dos ecuaciones las trabajan algebraicamente y les da que B tiene que ser 0. Y por tanto IS tiene que ser BS entre 200. Y la resistencia de Thevenin entonces va a ser BS entre IS 200. Como este voltaje es 0, simplemente esto va a un corto y todo a la izquierda ya no influye. La resistencia de Thevenin es simplemente este resistor de 200. Para la corriente de cortocircuito, bueno, hacen lo mismo. Hacen el corto aquí, ponen la corriente de cortocircuito, que va a ser el negativo de IX, y resuelven. Solo que, bueno, ahora plantean B1, plantean B2. Esta corriente I la van a tomar como la suma de estas dos.
De nuevo trabajan con el nodo B1, el nodo B2. Tienen dos ecuaciones y luego tienen la ecuación de restricción de B1, B2. Porque B1 menos B2 es este voltaje, esta fuente de voltaje, es decir, 800 IX. Tienen otra ecuación. Y luego tienen que I, tiene que ser IX. Esta corriente I tiene que ser IX más esta corriente que entra, que sería el negativo de B2 entre 800. Tienen una cuarta ecuación. Bueno, aquí trabajan con 11 y 12 y al final lo reducen a tres ecuaciones con tres incógnitas, B1, B2 e I, y lo resuelven. Y luego, bueno, sabemos que IX va a ser I más B2 entre 800, de aquí de 12. Como ya tienen B2 e I, les da menos 0,1, pero la corriente de cortocircuito es menos IX, sería 0,1 amperio. Y aquí yo lo hice para verificar. Fíjense que si lo hubieran hecho primero calculado el voltaje de circuito abierto, el circuito se reduce y se calcula más rápido. Porque si vemos el voltaje de circuito abierto entre A y B, esta corriente I sería 0, que es IX. Pero si IX es 0, esta fuente de voltaje se anula, tendríamos un corto aquí y esto se simplifica, tendríamos esto simplemente. Aquí tendríamos 800 en paralelo con 800, que es 400. Como esta corriente es 0, el voltaje de circuito abierto es este mismo, y sería simplemente 50 por 420. Y sabiendo ya el voltaje de circuito abierto y la resistencia de Thevenin, podemos hallar la corriente de cortocircuito. Nos daría 20 entre 200,01, que coincide con este 0,1. Este método sería más rápido. Aquí encuentra los equivalentes de Thevenin y Norton del circuito. Escribe las ecuaciones de forma matricial entre A y B. Aquí tenemos aquí el circuito. Entre A y B lo que vamos a hacer es ponemos directamente un voltaje de prueba y la corriente de prueba, cerramos el circuito para que queden las ecuaciones en función de B, C y S, ¿no? Luego vamos a necesitar, como esto es una fuente de corriente, este voltaje. Definimos este voltaje como B1, el voltaje entre esta fuente de corriente 3BX como B. Y luego tenemos las tres ecuaciones de malla. Hacemos las tres ecuaciones de malla, que serían estas tres. Esta sería de IS, esta de I1, esta de I2. Luego tendríamos una restricción aquí porque esta corriente queda definida por I1 e IS. IS bajaría y I1 sube, por tanto 3BX tiene que ser igual a I1 menos IS. Esta corriente queda definida por I2, sería menos esta fuente de corriente, menos 0,02. Y luego este voltaje queda definido por estas dos corrientes y la resistencia de 10. Bx sería entonces IS menos I2 por 10. Le queda aquí al final un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas en función de Bx, B1, B, I1 y S, que se puede resolver sin problema, y este vector incógnita de la variable independiente quedan en función de Bs. Quiere decir que cuando lo resuelven, ¿cuál van a resolver? Van a resolver la última. Bueno, lo pueden hacer para todas, pero en este caso interesa la última ecuación de IS para que quede la IS resuelta en función de Bs. Si hacen IS, le da esto. De aquí despejan Bs y ya Bs queda directamente en la forma de equivalente de Thevenin. Es decir, cuando IS es 0, el voltaje entre A y B es el voltaje de circuito abierto, Bs,
y por tanto sería el voltaje de Thevenin. Así que el voltaje de Thevenin es 12,5 y la resistencia de Thevenin 650. Entonces, bueno, así lo pueden resolver relativamente rápido. Y este es bueno, esto es parecido, el equivalente de Thevenin para un amplificador operacional. Nos dicen encuentran el equivalente de Thevenin visto por los terminales AB para el circuito operacional si un resistor de carga de 162 ohmios se coloca entre A y B, encuentra la ganancia B sub AB entre BS. Bueno, para la resistencia de Thevenin hacen esto un corto, esto quedaría a tierra, aquí no hay corriente, así que esto queda a 0 voltios, este voltaje es igual a esto quedaría a 0 voltios. Luego, como ambos voltajes estarían a 0 voltios, el voltaje de salida tiene que ser 0. Entonces esto quedaría a tierra y simplemente quedaría 30 en paralelo con 180. Así que la resistencia de Thevenin es 18 ohmios. Para el voltaje de circuito abierto, bueno, es el voltaje visto por acá, dejan la fuente BS. Aquí no hay corriente, así que BS es este mismo B+, entonces esto sería también BS. Esto sería B0. Definen la corriente I, una corriente I que va hacia abajo. Esta corriente I es la corriente por estos dos resistores, por aquí no hay corriente, así que queda definida por BS y queda definida por B0. Sería BS entre 4000 o B0 entre la suma de estas dos resistencias 16000. Tienen una ecuación acá y luego el voltaje de circuito abierto es simplemente el divisor de voltaje de B0. Sería B0 por 180 entre 180 más 20. B0 queda definida con esta ecuación, sería 4BS, queda en función de BS, y al final el voltaje de Thevenin de circuito abierto queda en función de BS. Entonces quedaría 3,6 BS, la resistencia de 18, entre A y B. Y luego nos dicen, bueno, coloque el resistor de 162 como la carga y calcule B sub AB entre BS, la ganancia de voltaje. Bueno, aquí como ya tenemos este voltaje en función de BS, tendríamos simplemente aquí un divisor de voltaje. Sería el voltaje por 162 entre la suma de 18 y 162. Y nos queda entonces 324. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Seguimos en el próximo vídeo.